Uno nunca sabe lo que quieren los muertos. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Hasta el viento tiene miedo. Es una película estrenada en 1968, la cual fue escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada. Estelarizada por Alicia Bonet, Marga López y Maricruz Olivier, cuenta la historia de un grupo de mujeres jóvenes que se encuentran estudiando en un internado, al mando de la estricta directora Bernarda, y quienes después de que una de ellas tiene una horrible y a la vez realista pesadilla, comienzan a experimentar una serie de eventos que las llevarán a descubrir un lúgubre secreto que se encuentra en ese lugar. La adolescencia es una etapa de transición en el ser humano, donde experimentamos cambios físicos, mentales y espirituales que nos llevan de la libre e inocente niñez en camino hacia la disfrutable, pero llena de responsabilidades, edad adulta. Estas modificaciones que ocurren en nuestra persona pueden ser a la vez emocionantes por el prospecto de ganar algo de independencia que le envidiamos a nuestros mayores, pero también dolorosas, tanto por los literales dolores en las articulaciones por el crecimiento, el inicio de los cólicos que vienen con el ciclo menstrual en el caso de las mujeres, y para ambos casos, el sentirse más susceptible emocionalmente ante cosas que anteriormente no eran causa de preocupación, por lo que nuestro día a día se vuelve una montaña rusa de emociones dictada por las hormonas que nuestro cuerpo libera en esta fase de nuestra existencia. Sumado a esto, durante la adolescencia vivimos en una especie de limbo terrenal, ya que no somos residentes del mundo infantil porque ya no nos identificamos con sus intereses, pero tampoco somos recibidos con los brazos abiertos por el reino de los adultos, debido a que en sus ojos aún seguimos siendo unos infantes que no se han ganado el privilegio de tener su respeto, ya sea porque no nos tomamos las cosas tan en serio como ellos perciben un ciudadano de sus dominios debe tener para sobrevivir a los retos de la adultez. Incluso el término adolescencia implica la falta de algo, que adolecemos de la solvencia económica, independencia, así como la inteligencia cognitiva y emocional para lidiar con el mundo que nos rodea, las cuales se espera adquiramos en el camino a convertirnos en adultos responsables y de bien. Pero esto no quiere decir que nuestras ideas y percepciones sobre el mundo que nos rodea sean equivocadas, y que los adultos siempre tienen la razón sobre cómo debe ser el mundo, simplemente porque su llegada a este precedió a la nuestra. Pero la frustración viene cuando expresamos estas ideas y vemos que llegan a oídos sordos. Este conflicto generacional es un ciclo de nunca acabar, donde las discusiones sobre la moralidad, política, sexualidad, religión, etc., siempre estarán presentes entre adolescentes y adultos, sin importar si es a finales de los años 60 o en la segunda década de los años 2000. Un ejemplo de este choque, así como de la sensación que las jóvenes sienten de vivir en un limbo por no encontrar comprensión en las figuras adultas de autoridad, lo podemos encontrar en la cinta de la cual hablaremos en este episodio. En medio de la noche, una joven lucha por conciliar el sueño, mientras a lo lejos se escucha una voz diciendo: Claudia, Claudia. La joven termina por despertar, buscando el origen de este llamado, aunque aún confundida por el no poder descansar a gusto. Sin embargo, al voltear hacia arriba, ve algo que la deja en shock. Una mujer está colgada del cuello en el techo de su habitación, visión que provoca que suelte un grito desgarrador y que pierda el conocimiento. A la mañana siguiente, la joven, cuyo nombre es Claudia, es atendida por un médico, quien la diagnostica con un ataque de nervios debido a la pesadilla, y le receta unos sedantes para calmarla, así como descanso, información que comparte con Lucía, maestra del internado para señoritas donde se encuentra la protagonista. Mientras Lucía y el doctor hablan con la directora de la institución, Claudia es visitada por sus compañeras Kitty y Liliana, quienes le pide que les cuente sobre el terrible sueño que tuvo la noche anterior. Claudia les dice que dentro de esa pesadilla ella se encontraba en un lugar oscuro, con una enorme escalera y que alguien clamaba su nombre desde la parte de arriba.
Al subir a investigar a lo que parece una especie de desván, ella se encontró con otra joven, balanceándose en el aire, ahorcada y sin vida. Justo cuando termina este relato y las tres buscan formas para interpretar el significado de este extraño sueño, llega Josefina, otra de sus compañeras, a regañarlas porque se les había prohibido visitar a Claudia mientras ésta se recuperaba, amenazándolas de acusarlas con la señorita Bernarda, quien es la directora del internado, pero Kitty logró alejarla de ahí. Mientras esto sucede, la ya mencionada directora Bernarda está hablando con el doctor que atendió a Claudia, diciéndole que su diagnóstico es muy exagerado y que no va a respetar el periodo de descanso que sugirió, comentándole a la señorita Lucía que quiere que su alumna esté presente en las próximas clases, a pesar de que esta última abogó por darle una excepción. Más tarde, ese mismo día, Claudia, ahora con sus compañeras Yvette y Silvia, caminan por el patio del internado, quejándose de lo estricta que es la directora Bernarda, cuando súbitamente Claudia ve algo que le cambia la expresión. En el internado hay una torre que regularmente está cerrada con llave para evitar que las alumnas entren a ella, pero misteriosamente en esta ocasión el candado está abierto, levantando la curiosidad de Claudia por investigar qué hay en la cima de esta, a pesar de que sus compañeras le advierten del enorme regaño que se llevarán si las descubren. Kitty, Liliana y Verónica se unen al grupo, y después de varios titubeos, las 6 mujeres entran al lugar. Casi instantáneamente, Claudia reconoce el interior de la torre como el lugar que vio en su pesadilla, describiendo detalles no necesariamente aparentes, como la puerta roja que se encuentra en la parte superior, y que el resto de sus compañeras logra constatar cuando todo el grupo sube por la enorme y vieja escalera. Pero justo en el momento que estaban por averiguar si la joven que apareció en sus sueños está o no detrás de esa puerta roja, son descubiertas por la directora Bernarda, quien las obliga a bajar de ahí inmediatamente. Como castigo por esta violación al reglamento interno de la escuela, la directora les impone el quedarse en el internado durante las vacaciones próximas a iniciar, para que tomen un curso intensivo y se pongan al corriente con sus materias, lo que enoja y desanima a las muchachas. Todas se retiran de ahí, con excepción de Claudia, quien es interrogada por Bernarda sobre sus intenciones en la torre, extrañada de que el candado estuviera abierto, debido a que ella es la única que posee la llave para abrirlo, así como pedirle a la joven que deje de mencionar los eventos de su pesadilla, amenazándola de sugerirle a sus padres que la internen en un hospital psiquiátrico. Posteriormente, la señorita Lucía les pregunta a sus alumnas si es verdad la sanción que recibieron por parte de la directora, y estas le confirman con tristeza esta noticia, debido a que les frustraron sus planes de estar con sus familias y parejas por un tiempo, por lo que la maestra decide abogar porque Bernarda recapacite y dé marcha atrás a este castigo. La razón de esto no es solo porque Lucía tiene una buena relación con las alumnas, sino que tiene miedo de que una desgracia que ocurrió en el pasado dentro de las instalaciones del internado se vuelva a repetir. Lamentablemente, no logra sensibilizar a la directora, y todas tendrán que quedarse tomando clases normalmente durante este tiempo. A pesar de todo, tanto Claudia como sus compañeras encuentran tiempo para entretenerse, pero son interrumpidas constantemente con los gritos de una voz que se escucha por las noches en medio del fuerte viento, así como las visiones de una muchacha de cabello rubio que las observa con una mirada penetrante. Kitty, en un intento de recuperar la foto de su novio que la directora le quitó, descubre en el escritorio de Bernarda la foto de una joven, quien parece ser aquella que Claudia soñó y que todas han llegado a ver en su estancia. Buscando una explicación, le muestran la fotografía a la maestra Lucía y le preguntan por la identidad de la persona que aparece en ella. Al ver la incertidumbre que tienen las muchachas, Lucía procede a contarles que quien aparece en la imagen es Andrea, una alumna con un pasado familiar trágico, y que al igual que ellas, estuvo castigada durante las vacaciones de verano por la directora Bernarda. Cuando la madre de Andrea cayó enferma, esta pidió permiso para ir a verla, pero la directora se negó, argumentando que esto solo era una mentira para librarse de su castigo. Después de que la madre de Andrea sucumbiera ante su padecimiento, la joven entró en una profunda depresión y tristemente decidió quitarse la vida en la cima de la torre. Más tarde esa misma noche, Claudia vuelve a escuchar la voz de Andrea llamándola,
y decide ir nuevamente a la torre, la cual está abierta, ya que el espíritu de esta última quitó el candado que limitaba el acceso. Claudia sube las escaleras y abre la puerta del desván, donde vuelve a ver la imagen de Andrea ahorcada, tal y como en sus sueños, lo cual asusta a tal grado que al salir de ahí da un mal paso y cae desde lo alto de las escaleras. Al escuchar el escalofriante grito, todas acuden a la torre para ver qué sucede, donde tristemente descubren el cuerpo inerte de Claudia, declarándola muerta por la terrible caída. Mientras sus compañeras lloran su partida, Bernarda entra a la capilla donde están velando el cuerpo de su alumna, lamentándose el no haber dado marcha atrás a su castigo y orando por el descanso eterno de Claudia. Para su sorpresa, Claudia súbitamente despierta, aunque algo confundida, pero viva a final de cuentas, lo que alegra a Bernarda, quien corre a darle las buenas nuevas a Lucía y las muchachas. Aunque este aparente milagro es motivo de alegría para todas, Claudia actúa de manera extraña a su comportamiento habitual, no solamente siendo más seria y distante, sino demostrando que sabe cosas que no pudo tener conocimiento, ya sea porque no estuvo presente o porque pasaron años atrás, levantando las sospechas de Lucía de que está poseída por Andrea. Preocupada por la seguridad de la directora de que Claudia Andrea le haga algo, le advierte de sus sospechas, pero Bernarda le dice que no exagere y que solo son coincidencias. En medio de la noche se escuchan unos lamentos a lo lejos, la cual la directora va a investigar a pesar de las peticiones de Lucía de que no acuda. Bernarda sale al patio y ve a Claudia subir la torre prohibida, por lo que va tras ella para regañarla, mientras que en el instituto las puertas se cierran misteriosamente, impidiendo que Lucía y las alumnas puedan salir de ahí. Tanto la alumna como la directora se encuentran en lo más alto de la construcción, donde esta última le pide a la primera rendirle cuentas de su comportamiento, pero su expresión cambia a una de pavor, cuando frente a ella se aparece Andrea con una soga, acercándose amenazadoramente cada vez más y más. Lucía y las alumnas logran salir del edificio, así como subir la torre, de donde escucharon otro desgarrador grito. La maestra Lucía descubre a Claudia desorientada y tirada en el suelo, por lo que procede a tratar de calmarla, pero ella misma se espanta cuando ve el cuerpo de Bernarda colgando del techo. Al final, la policía dictamina que la causa de muerte fue un suicidio, a lo que la ahora directora Lucía no le sorprende, porque no creía en la verdad de lo que ocurrió la noche anterior. A pesar de que el ambiente en el colegio es más agradable y feliz para las alumnas, Claudia se siente intranquila, pero Diego, el conserje, le asegura que el espíritu de Andrea no volverá a aparecer nunca más, y con esto la película termina. Como otros ejemplos de la época que hemos hablado anteriormente en este programa, Hasta el viento tiene miedo es una cinta que se toma su tiempo en ir incrementando la tensión del horror sobrenatural que se oculta en su historia, así como anclarlo a la realidad para explorar un miedo que experimentan las jóvenes protagonistas de la película, siendo en este caso vivir bajo la estricta vigía de la directora, que les roba la oportunidad de disfrutar sus preciados momentos de juventud junto a su familia y parejas, así como explorar las curiosidades propias de su edad, por considerarlas infantiles e inmorales. Y la manera en la que esta tensión se va construyendo es de manera sutil, a pesar de que se pudiera argumentar que la película comienza de manera muy explícita con la terrorífica visión de una joven colgando del techo, como uno de esos anuncios sensacionalistas para atraer clics que vemos en la era actual con la internet. Esta afirmación sería cierta si solo fuera un hecho aislado que no tiene que ver con el resto de la película, o solo estuviera presente en el tráiler y no en el producto final. Pero al contextualizarse como una pesadilla, no solo se convierte en un punto de interés y una pieza del rompecabezas del misterio que nos espera a lo largo de la historia, sino que a pesar del choque inicial, la mayoría de las personas podemos identificarnos con el haber experimentado un mal sueño, regresándonos de vuelta a percibir la historia como algo que pudo haber pasado en la realidad. La duda sobre si esto es obra de los infames espíritus chocarreros se nos presenta al conocer a la directora Bernarda,
y que su duro reglamento interno e indiferencia con el alumnado son posiblemente la causa de las pesadillas de Claudia, lo cual termina por ser cierto, aunque no de la manera que nos imaginamos. A partir de aquí, se va aumentando la tensión entre las alumnas y la directora, así como el de Claudia por descubrir la razón de por qué tuvo ese sueño, y luego porque escucha las voces que la llaman, descubriendo elementos como el interior de la torre y la fotografía en el escritorio de Bernarda, hasta llegar al punto donde tanto ella como sus compañeras empiezan a ver el espíritu de Andrea. Quiero hablar un poco sobre estas apariciones, ya que a pesar de lo sencillas y nada atemorizantes que pudieran parecer 50 años después del estreno de la película, en lo personal me parecieron muy efectivas en su sencillez. Andrea como espíritu nunca sale gritando o deformando su rostro para tener expresiones demoníacas, sino que la mayoría de las veces que aparece, ella está parada, observando fijamente a una o a todas las jóvenes, entrando y saliendo de la torre, pero nunca tocándolas o haciéndoles daño. Y esto es lo que me transmitió ese sentido de intranquilidad en todas sus apariciones, ya que podemos distinguir su forma humana, pero de manera muy estática, sin vida, lo cual resulta perturbante. Además, la cámara la toma en ángulos donde rara vez la vemos de cuerpo completo, ya sea cuando aparece colgada, donde solo vemos sus piernas, mientras que su cabeza y torso solo se aprecian en silueta, o en su defecto, tomarla desde lejos, donde podemos distinguir que se trata de una persona, pero no estamos tan seguros de que lo sea. Solo hay una ocasión en que vemos el rostro de Andrea, además de su fotografía, siendo esta cuando Kitty la ve durante su baile, pero aún así, el espíritu está asomándose por la ventana en medio de la lluvia, la cual distorsiona su rostro, contribuyendo a que no podamos definirlo como una persona. El rostro es una de las primeras cosas que nos fijamos en los demás, como parte de una programación que nuestro cerebro ya tiene para detectar a otros seres humanos y determinar que estamos fuera de peligro. Pero si éste ve alguna anomalía, automáticamente provoca un rechazo, haciéndonos sentir una incomodidad inmediata y en ocasiones difícil de describir, que asumo yo es la decisión detrás de la toma de Andrea en la ventana con lluvia, en lugar de optar por haberla caracterizado de una forma más monstruosa y espectral. Y no es que utilizar el maquillaje o efectos especiales esté mal, sino que usar algo más exagerado rompería con el tono realista por el que hasta el viento tiene miedo está apostando. Toda esta atmósfera se ve complementada por el titular viento, cuya intensidad acompaña las noches que Andrea se aparece por el internado, como un vehículo para que la voz de la venganza que quiere efectuar el espíritu llegue a los oídos de Claudia, pero también como un opresivo símbolo de las rígidas reglas impuestas por Bernarda, que les prohíbe salir de la institución y menos a altas horas de la noche. Si bien el sonido de las producciones de aquel entonces no es tan refinado y matemáticamente diseñado como en la actualidad, el hecho de que no tenga la mayor fidelidad le añaden en lugar de restarle a la atmósfera que ronda los eventos de la película. Si bien la pesadilla de Claudia y las apariciones de Andrea son los eventos principales que nos introdujeron al mundo de la película, el tema central de esta es el choque generacional entre las alumnas y la directora del internado. Bajo la premisa de hacer respetar el reglamento interno y querer enseñarles a las jóvenes buenos modales, Bernarda les prohíbe tener retratos de sus parejas, utilizar ropa de dormir que se salga del código, forzándolas a asistir a clases aunque estén enfermas, juntarse a platicar a ciertas horas o hacer fiestas relativamente tranquilas, aún y que no incluyen invitados, e incluso parece estar mal visto tocar música en el piano que se salga del currículum. Adicionalmente, simplemente por el hecho de entrar a un lugar que a ella no le parecía, por motivos enteramente personales, ella consideró pertinente también negarles las vacaciones de verano a las muchachas. Y todo esto por la diferencia en la visión que ambas partes tienen sobre lo que se considera una buena mujer, así como que la directora prefiere enseñarles lo que ella considera mejor prohibiéndoles cosas, en lugar de escuchar sus inquietudes al respecto de las diversas facetas de la vida por las que están sintiendo una nueva curiosidad. Quizá esto es por el miedo de verse débil ante ellas y que le falten al respeto, como vemos que le pasa al menos en una ocasión durante el transcurso de la cinta a la maestra Lucía, pero siento que es más porque ella misma no respeta a las jóvenes, considerándolas significativamente inferiores a ella debido a la diferencia de edades y de poder en su relación entre alumnas y directora. Esto lo digo porque noté que en la mayoría de las interacciones que Bernarda tiene con sus alumnas,
raramente las ve a los ojos, y cuando llega a establecer un contacto visual directo, es para establecer su dominancia, denigrarlas implicando que están locas, o que de acuerdo a su propio juicio, carecen de alguna virtud o conocimiento, y que si insisten, su castigo será aún mayor. Esta falta de apertura para un diálogo impide un potencial entendimiento entre ambas partes, y es motivo de frustración para las jóvenes, dándose por vencidas de alguna vez sentirse comprendidas, teniendo con ella una relación más de miedo que de genuino respeto. Y quitando algunas instancias de abuso o bullying que las muchachas ejercen con Josefina, ellas no hacen algo tan reprensible que amerite un castigo como mantenerlas alejadas de sus casas. Si bien no soy mujer, ni estaba vivo en la era de los 60s y 70s, las cosas que hacen me parecieron muy normales y razonables para alguien de su edad, como enamorarse, bailar, querer viajar por el mundo, tocar música moderna e incluso explorar la sexualidad con ropa provocativa, los cuales son aspectos que se repiten en todas las generaciones de jóvenes alrededor del mundo, en todas las épocas. Aprovecho que estamos hablando de este punto para decir que aunque la escena donde Kitty comienza a quitarse la ropa enfrente de sus compañeras me pareció extraña y quizá tenga que ver con algún deseo del escritor y director de la película, en el mejor de los casos tiene que ver con una exploración propia. En el caso de Kitty, al empoderarse por saberse y sentirse bella, así como de sus compañeras, ya que si bien algunas de sus reacciones son de extrañeza, sorpresa e indignación, una de ellas la ve con una expresión de deseo, como descubriendo una parte de ella que no conocía previamente, o que no dejaba ver tan fácilmente, y menos ante la directora del internado. Pienso que en la mayoría de los casos es mejor educar y aconsejar que prohibir, ya que muchas veces esto provoca un deseo mayor por hacer la cosa en cuestión sin pensarlo, cuando solamente se tienen dudas al respecto que se quieren aclarar para tomar una decisión, o simplemente la persona quiere sentirse escuchada y saber que sus opiniones son tomadas en cuenta. Es por eso que las jóvenes tienen en buena estima a la maestra Lucía, porque aun y que ella también suele regañarlas cuando se pasan de la raya, estas reprimendas vienen de un lugar de comprensión y empatía, de estar abierta a las ideas que tienen las nuevas generaciones para llegar a un acuerdo que se traduzca en una forma menos rígida de ver el mundo. Esta cuestión de la película me recordó a mi maestra de 6º grado, quien desde que yo estaba en primero escuchaba historias sobre su estricta forma de educar a las alumnas y alumnos que tenía a su cargo, como un cuento preventivo que se pasaba entre nosotros, deseando que el destino evitara ponernos en su grupo cuando llegáramos al último año en la institución. Sin embargo, a mí me tocó estar con ella en ese último año, y para mi sorpresa, me encontré con quien quizá fue mi maestra favorita de toda esa etapa de mi vida. Si bien sí era una persona estricta, que podía llegar a elevar su voz y tener una mirada intimidante, tal y como la que le imprime magistralmente Marga López a su interpretación de la directora Bernarda en Hasta el viento tiene miedo, también contaba con un lado comprensivo, al igual que Lucía, dispuesta a escuchar y aconsejar a quien se acercara a ella con alguna pregunta, sobre todo en esta etapa previa a la secundaria, donde estábamos comenzando a experimentar cambios significativos en nuestros cuerpos y forma de pensar. Por eso sé de la importancia de tener a alguien así durante la educación fuera de casa, que no solo se limite a hacernos memorizar datos y fórmulas, sino que también se preocupe por aspectos extracurriculares. Así como pasó con mis propias dudas e inquietudes, me tocó ver a mi maestra platicar, aconsejar y hasta consolar a otras de mis compañeras y compañeros, en lugar de tacharlas de exageradas, que estaban locas o forzarlas a regresar al salón, aun y que se sintieran mal o estuvieran bañadas en lágrimas. Estar a cargo de la educación de adolescentes es una tarea complicada, ya que además de tener la habilidad de poder articular y explicar el conocimiento que se quiere transmitir, se debe caminar una línea muy delgada para no ser extremadamente rígida, indiferente y condescendiente, provocando un ambiente hostil, pero tampoco se debe caer en tener una relación con demasiada confianza, ya que corremos el riesgo de que nuestros consejos no sean tomados en cuenta, o, en el peor de los casos, que nos falten al respeto física y verbalmente. Por esta razón, es que admiro la labor que mi maestra de 6º grado y otras compañeras y compañeros de su profesión efectúan, balanceando adecuadamente estos aspectos, estando en una posición poco envidiable, de poca gratitud y remuneración económica, con tal de conseguir que los jóvenes a su cargo se lleven algo de valor
para el resto de sus vidas. Claro que también me encontré maestros como Bernarda, quienes en lugar de enseñar, su propósito era más el de resaltar su autoridad ante el grupo, o en el caso de grados más avanzados como la universidad, el tratar de bloquear el desarrollo profesional del alumnado, para que no se convirtieran en competidores, por supuesto, en el futuro cercano. Afortunadamente, en mi caso, estos segundos fueron minoría, pero así como resalté que maestras como las que tuve en sexto grado y otros a lo largo de mi vida enaltecen e inspiraban a sus alumnas y alumnos a superarse, también debe haber jóvenes que desistieron de explorar ideas o carreras profesionales que aspiraban por encontrarse con alguien tan cerradamente estricto como la directora Bernarda en Hasta el viento tiene miedo. Dentro de esta película vemos un ejemplo de los efectos que esta rigidez y sobre todo falta de empatía pueden llegar a provocar en una persona joven, tanto en Claudia y sus compañeras, así como la trágicamente difunta Andrea. En el caso de esta última, la razón detrás de su venganza tiene que ver con la falta de comprensión de la directora por el sencillo deseo de ver a su madre en sus últimos días, así como poder despedirse de ella cuando su enfermedad terminó por quitarle la vida, solo porque consideraba que cumplir el castigo que ella le había impuesto era más importante, y que su trágica historia era solamente una excusa. La combinación de tristeza y frustración, así como una vida llena de eventos difíciles, llevaron a Andrea a entrar en un estado mental que la orilló a quitarse la vida. Como vemos en diferentes momentos de la película, aun y que quiere proyectar que lo sabe todo, es claro que Bernarda tiene un conocimiento limitado sobre enfermedades como la depresión, y como estas pueden afectar la vida personal y el desempeño académico de sus alumnas. Esto es un reflejo de la sociedad de ese entonces, e incluso de la actual, donde es hasta hace algunos años que la conciencia sobre los efectos de la depresión han entrado a la conversación mundial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. Esta es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Aquellas personas que han pasado por circunstancias vitales adversas, ya sea el desempleo, luto o traumatismos psicológicos, tienen más posibilidades de sufrir depresión. A su vez, esta enfermedad puede generar más estrés y disfunción, lo que empeora la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la propia depresión. Es importante mencionar que esta es diferente de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. La depresión puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, por lo que puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares, y en el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Entre los obstáculos para lograr una atención eficaz se encuentra la falta de recursos y de personal sanitario capacitados, además del estigma social sobre los trastornos mentales. De esta manera, al desconocer los efectos de esta enfermedad, tachar de loca a alguien que la padece, utilizar como amenaza el confinamiento en una institución psiquiátrica y no ofrecer una pizca de empatía para ayudar a la persona afectada, terminan por contribuir a agravar la situación, que lamentablemente puede tener consecuencias fatales para quien padece de depresión. Cuando nos encontramos con que uno de nuestros familiares o amistades padece de esta enfermedad, por más que queramos, difícilmente podemos ofrecerle una respuesta definitiva a su condición, pero aunque parezca poco, ofrecernos a escuchar cómo se siente, empatizar con ellos y externar lo valiosa o valioso que es algo muy significativo para ayudarle a luchar contra la depresión, en vez de descartarlos con un "no estés triste, no exageres, échale ganas", o cualquier expresión genérica que minimice lo que sienten. En el episodio anterior de este programa, hablamos sobre el Día de Muertos y cómo es una fiesta donde celebramos la vida de las personas que ya no están con nosotros en el mundo terrenal, así como asegurarles que no tienen de qué preocuparse para disfrutar de su descanso eterno. Sin embargo, también existe la creencia sobre que los espíritus en el mundo real y en trabajos de ficción son incapaces de pasar al más allá y quedan condenados a rondar en el mundo de los vivos debido a que dejaron un asunto pendiente que los tiene intranquilos, lamentándose por ello hasta que logren resolverlo. Esto puede ser el asegurarse que sus familiares y amistades estén bien,
tratando de arreglar sus problemas de forma indirecta, enviándoles un mensaje desde el más allá, manipulando objetos u otras personas, así como recurrir a aparecer en sus sueños para comunicarse. Pero también están las historias de espíritus vengativos, que regresan de la muerte para arreglar cuentas pendientes contra las personas que le hicieron daño en vida, ya sea que estuvieron involucradas directamente en las causas de su deceso, que su constante acoso hizo que tuvieran una existencia tormentosa, que ven en esa persona o personas una amenaza para otros, son algunos de los argumentos utilizados en trabajos artísticos con esta temática. En Hasta el viento tiene miedo, el espíritu de Andrea encaja en varias de ellas, ya que continúa rondando el internado con la intención de vengarse de Bernarda, tanto por su indiferencia y falta de empatía hacia ella, las alumnas del pasado y presente, así como a Lucía, como nos enteramos en el diálogo que tiene con ella mediante la posesión del cuerpo de Claudia, con el cual, últimamente, consigue consumar esta venganza. Si bien considero que estas apariciones y venganzas solo pueden darse en el mundo de la ficción, la enseñanza que tienen estos es el hacernos reflexionar sobre lo corta que es la vida, como para pasarla haciéndole daño a otras personas. Nadie tiene la certeza de qué es exactamente lo que pasa cuando morimos, y qué nos espera más allá de la existencia que conocemos, por lo que las historias de fantasmas van más enfocadas en hacernos caer en cuenta de que cuando actuamos mal, algo va a regresar a perseguirnos. Quizá no necesariamente el literal fantasma de quien ofendimos, pero sí la culpa de lo que hicimos, siendo una advertencia para no repetirlas. En el caso de Bernarda, se nos presenta a alguien que por orgullo y la ya mencionada falta de empatía, no reflexiona del error que cometió en el pasado, y que, hasta donde sabemos, tuvo consecuencias fatales para al menos una de sus alumnas, por lo que estaba condenada a seguirlo repitiendo y continuar cosechando la enemistad de sus alumnas. Y es que a pesar de que una tragedia vuelve a suceder en el internado, y parece tener un cambio en su forma de actuar, después de que ocurre la milagrosa resurrección de Claudia, ella vuelve a seguir impartiendo su estricta visión de cómo se debe tratar a las jóvenes. Si bien no considero que esto meritara su muerte, ya que quizá solo sería repetir el ciclo de tener un espíritu vengativo dentro de las instalaciones, pero es una forma que la película utiliza para darle dramatismo y horror a la historia, así como indicar que alguien como Bernarda estaba, literalmente, condenada por su pasado. De esta manera, así como durante el Día de Muertos, nos enfocamos en celebrar a los que ya no están con nosotros, asegurándoles que pueden descansar en paz, porque sus asuntos están en orden dentro del mundo terrenal, es importante estar en paz con los que nos rodean en el reino de los vivos. Claro, en la medida de lo posible, ya que, aunque no pueden volver a atormentarnos personalmente, la culpa por haberles hecho daño, así como no mostrar entendimiento y empatía, nos puede perseguir por el resto de nuestros días. Hasta el viento tiene miedo es una de las primeras películas de terror que escuché nombrar por parte de mis padres, como una de las obras más horroríficas que el cine mexicano tiene que ofrecer. Si bien siento que esta afirmación se debía a que ambos la vieron cuando eran muy jóvenes, puedo observar el por qué tuvo este impacto en ellos, debido a que, a pesar de su sencillez, la atmósfera de tensión que crea a lo largo de la historia es efectiva, porque se siente realista, aun y que contiene elementos sobrenaturales. Además, el elemento del choque generacional provoca que sea una historia con la que las personas puedan identificarse, ya sea en 1968 o en el 2020, haciendo que su legado perdure hasta nuestros días. Si bien tengo conocimiento de que existe un remake estrenado en el 2007, desconozco la forma en que adaptó esta historia, por lo que simplemente comentaré que en mi experiencia anecdótica no he podido observar que exista la misma reverencia por esta versión que por la original, que como buena historia de espíritus y apariciones nos hace reflexionar que debemos tener en cuenta que las acciones que tomamos en vida no solo impactan en la de otros, sino que pueden regresar a atormentarnos, por lo que es importante reflexionar sobre ellas antes de que sea demasiado tarde. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones
ideas, sugerencias y o comentarios sobre Hasta el viento tiene miedo o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Overcast, Pocket Cast, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS o en las redes sociales oficiales del programa, facebook.com/butacaintrovertida, instagram.com/butacaintrovertida y twitter.com/bintrovertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.